Hola chicos, bienvenidos a Pax Ciencias. En este video vamos a entrar al capítulo 3, que es el tema de escorrentía. Básicamente lo que vamos a ver en este video es un súper resumen sobre la medición de caudales, ya sea por el método directo e indirecto, y vamos a hablar también sobre los requerimientos de almacenamiento. Cabe mencionar que esto es un resumen de todas sus clases de este capítulo. Saben que siempre les recomiendo asistir a las clases y ver sus videos, y esto tómenlo como un video de repaso sobre todo. Pues bien, escorrentía y tal cual lo vieron seguramente en su clase, es un proceso que consiste en la ocurrencia y en el transporte de agua sobre la superficie terrestre. La mayoría de los estudios hidrológicos que se realizan pues están ligados a aprovechar toda esta agua, al agua superficial. Según el balance hídrico, nosotros podemos determinar la lámina de escorrentía de la siguiente manera. Y esta está determinada como la precipitación, que al final es la que nos va a dar el agua, menos la retención por la vegetación, menos la retención de agua por el terreno, menos lo que se infiltra, y por último le disminuimos lo que es la evaporación. Le restamos todas esas variables a la precipitación y nos da la escorrentía. Dentro de las variables que van a caracterizar a la escorrentía superficial, tenemos primero y la más importante, que es el caudal, que es el volumen de escorrentía superficial, pero por unidad de tiempo, y esto se expresa en metros cúbicos sobre segundo. La segunda variable es coeficiente de escorrentía, y este coeficiente me indica qué porcentaje de lo que lleve de la precipitación pues va a terminar como escorrentía. Y por último tenemos el tiempo de concentración, que es el tiempo que le toma a una gota de lluvia que cae en el punto más remoto de la cuenca, pues llegue al punto de desfogue, a lo último de la cuenca. Asimismo, podemos decir de que el tiempo de concentración es inversamente proporcional a la pendiente de la cuenca, es decir, que si nuestro tiempo es mayor, si la pendiente de la cuenca es menor, y nuestro tiempo de concentración va a ser menor si la pendiente de la cuenca es mayor. También el tiempo de concentración pues va a ser directamente proporcional a la longitud recorrida. ¿Sí? Si hay mayor longitud de la cuenca, pues obviamente el tiempo de concentración va a ser mucho mayor. ¿Sí? Le va a tomar mucho más tiempo llegar a esta gota de lluvia que cae en la zona más alta y más remota de la cuenca, pues llegar al punto de desfogue. Para poder calcularla se utilizan varias fórmulas, pero ese no es el objetivo de este video y de este capítulo, sino se ve luego en capítulos posteriores al examen parcial. Sí, así que no nos vamos a enfocar en esto. Ahora pasemos al otro punto, que es la determinación de caudales. Y como les mencioné al inicio, esto se da ya sea por determinación directa, que es decir, mediante instrumentos, como por un método de determinación indirecto, que más que todo es esa estimación, ¿sí? Ahora, si nos enfocamos en esta determinación directa, pues el primer método es el método de velocidad área, y esta utiliza el correntómetro. ¿Qué es lo que va a pasar o cómo es que vamos a utilizar el correntómetro? Primero vamos a definir una sección transversal del río, y es en esta sección transversal que se va a realizar y se va a tomar las medidas para posteriormente poder determinar el caudal. El caudal se va a determinar como velocidad por área, ¿sí? Por lo que nosotros, ya luego de haber definido nuestra área transversal, pues vamos a dividir esta área en secciones. En este caso, como vemos en el gráfico, está dividida en 7 secciones. En cada sección, pues vamos a determinar el caudal como la multiplicación de la velocidad media, que vamos a tener que determinar gracias a las medidas que nos va a dar el correntómetro, por el área. Y el área va a ser determinado. Bueno, posteriormente ya vamos a ver cómo se determina el área. Bien, entonces digamos que nosotros estamos aquí, ya determinamos la sección transversal a estudiar y tenemos nuestro correntómetro. Entonces vamos a empezar a ingresar al río
Y en la parte media de la primera sección vamos a medir la profundidad, ¿sí? Que es la profundidad media. Luego, en esta sección, vamos a determinar con el correntómetro, bueno, vamos a colocar el correntómetro a una distancia de 0.6 de profundidad, medida desde aquí, y colocamos ahí el correntómetro y en el correntómetro nos va a aparecer cuál es la velocidad del agua en ese momento. Y ese dato lo vamos a colocar en una tabla. Aquí está. En la primera sección, la velocidad a 0.6 de profundidad, que al final es la velocidad media, va a ser de 0.5. Y aquí también voy a colocar cuál ha sido mi profundidad media, como ya les dije, que va a ser medida la profundidad a la mitad de la sección, ¿sí? Porque como ven, la profundidad en toda la sección es variable. Aquí es más pequeña y aquí es más grande. Entonces, para no complicarnos, agarren la media. Ahora, nosotros vamos a seguir caminando por esta sección transversal del río y nos vamos a ubicar en la sección 2, justo en el punto medio para determinar la profundidad media y luego vamos a tomar ahora sí dos medidas. Vamos a ubicar primero el correntómetro a 0.2 de distancia de la profundidad y vamos a medir cuánto es la velocidad en ese punto. Medimos si es 0.8 metros sobre segundo y lo anotamos en nuestra tablita. Luego vamos a determinar cuánto es la velocidad, pero ahora a 0.8 de profundidad. Colocamos nuestro correntómetro y nos damos cuenta que es 0.6 metros sobre segundo. Entonces vamos ubicando así en nuestra tabla y así nos vamos a ir determinando para cada sección, todo con el uso del correntómetro. A 0.2, a 0.8 determino cuánto es la profundidad media. Y así, y al llegar ya a la última sección, pues solamente la determinamos a 0.6 de la profundidad. Luego de eso, de haber determinado todo eso, pues vamos a determinar las velocidades medias, que como les dije, es clave para poder determinar el caudal, puesto que el caudal es velocidad media por área. Entonces la velocidad media solamente va a ser el promedio de estas velocidades a 0.2 y a 0.8 de profundidad, ¿sí? Hacen el promedio, sería 0.8 más 0.6 sobre 2, en este caso daría 0.7, y así con todos los valores. Claro está, excepto en la sección 1 y 7, porque esas ya las midieron directamente. Luego, aquí colocamos todos los datos de profundidad media que ya lo midieron. El ancho, este es el ancho de cada sección, lo miden, ya lo tienen de dato. Y el área va a ser determinada como la profundidad media, este valor aquí, por el ancho de la sección. Multiplican y les da el área. Por lo tanto, ya tengo mi velocidad media, ya tengo el área, entonces ya voy a tener el caudal, puesto que es la multiplicación de esas dos variables. Multiplico y voy a estar obteniendo el caudal de cada sección. Al final, cuando ya tengo el área de cada sección, pues solamente me queda sumar y obtenemos de esa forma el caudal total, que en este caso es 9.23 metros sobre segundo. Esto, si no lo entendieron ahora, pues igual lo vamos a profundizar un poco más en un ejercicio posterior a estos videos de teoría. El segundo método para poder determinar el caudal es mediante instrumentos como el vertedero, orificios, aferradores de orificio, aferradores de profundidad crítica. Lo que más se utiliza son los vertederos. Específicamente para poder determinar el caudal mediante vertederos, pues se ve en el curso de hidráulica de canales. Ahí van a profundizar tanto en el curso como en el laboratorio. Ahora es como una manera muy general, igual lo mencionan los profesores, igual lo voy a mencionar también yo. Y en los vertederos usualmente se usan los que son vertederos rectangulares y triangulares. Básicamente para determinar el caudal se utiliza esta fórmula que ya ha sido determinada de manera experimental. Y por ejemplo, si utilizas el vertedero rectangular, pues el caudal va a ser determinado como 2/3 raíz cuadrada de 2g por el coeficiente de descarga. Esto se saca de tablas o es dato. Por L es esta medida, y por H, que es esta de acá, elevado a la 1.5 o 3 medios. Y aquí, por aquí les muestro cuál es la fórmula.
a la expresión para poder determinar el caudal, pero con el uso de un vertedero triangular. ¿Sí? Este ángulo de aquí, que es la de escotadura triangular, usualmente es 90 grados. Y bien, ahora sí nos vamos a determinar los caudales, pero por el método de indirecto, ¿no? Que es de estimación, cuando no tengo información disponible. Rápidamente, los métodos que se utilizan en esta estimación pues son tres. El primero es análisis regional de caudales, el segundo es método de coeficiente de escorrentía regional y por último se tiene el de Conservation Service. No voy a profundizar mucho en esto lo pueden leer. Igual esta pizarra va a estar en resúmenes, en la carpeta de resúmenes, como apuntes, ¿sí? Y aquí ya les indico cómo es que se determina paso a paso. No lo profundizo porque no viene mucho. O sea, si les viene ejercicios de este tema, o es determinar el caudal mediante el correntómetro, o es que te piden lo que es curva de duración. Así que esto no lo voy a profundizar, pero aquí ya lo tienen, por si viene, ya saben. Sí, que es el análisis regional de caudales, el método de coeficiente de escorrentía regional y el método de Conservation Service. Lo que sí es importante mencionar es el último punto, que es requerimientos de regulación. Es decir, tú ya conoces, digamos, cuáles son los caudales de tu río en diferentes meses, pero como en todos los ríos, van a haber meses donde va a haber mucho más caudal en exceso, y van a haber meses donde van a haber caudales muy bajos. Entonces, si tú vas a querer utilizar el agua, ¿no? Toda esta escorrentía ya sea para una central hidroeléctrica, pues va a ser necesario un caudal mínimo, ¿verdad? O para irrigación va a ser necesario de que tengas un caudal mínimo. Y puede ser de que este caudal que tú necesites no sea cubierto en ciertos meses. Es por eso de que se plantea lo que es el almacenamiento de agua para que puedas abastecerte en estos meses que no vas a tener la suficiente agua para tu infraestructura o tu irrigación, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí está explicado. Vemos que aquí en ciertos meses hay un caudal en excesos, pero en otros hay un caudal de déficit. Entonces la idea es de que no haya carencia de agua, sino que vamos a tener que almacenar toda esta agua de acá para que no haya déficit y no tengamos problemas en un futuro. En el curso se mencionaron lo que es el aprovechamiento de esta escorrentía sin embalse, es decir, sin almacenamiento, y con embalse también. Así que vamos a ver los dos. Sin embalse, para ver el aprovechamiento de agua o de esta escorrentía sin embalse, sin almacenamiento, se necesita conocer esta gráfica, ¿verdad? Una gráfica que me diga cuánto de caudal o con qué probabilidad voy a tener cierto caudal en un tiempo o en un año, por ejemplo. Para ello se utiliza lo que es la curva de persistencia o de duración, ¿sí? Para dibujar esta curva se van a hacer los siguientes pasos, se siguen los siguientes pasos. Primero se van a colocar los datos en fila, se ordenan los datos de mayor a menor, se determina la probabilidad de excedencia, que puede ser mediante Weibull, que es esta de acá, o mediante el método clásico, que eso se va a ver un ejercicio, y luego se va a graficar la probabilidad de excedencia versus caudal, y eso va a ser nuestra curva de persistencia. Sé que ahorita, si no entendieron muy bien el tema en clase, pues no me van a estar entendiendo, pero esto ya lo vamos a profundizar mucho más en, en el video de ejercicio. Así que por ahora quédense con estos pasos, apúntenlo, tómenle foto para que ya sepan qué es lo que se va a realizar en el video de ejercicio, explicando justamente cómo graficar la curva de persistencia. Pero ahora la pregunta está, ¿y para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué me sirve conocer esta curva de persistencia?